Cholula, Puebla, nos acompaña el rector de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, y ex secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Luis Ernesto Derbez. Luis Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estamos? ¿Ya compraste dólares o todavía no? Compré oro. Lingotes de oro. Tú estás peor que yo, tú no confías ni en el dólar, oye. Tanto oro que se desvieló mi coche. No, que voy a comprar dólares. Oye, una pregunta, a ver, como exsecretario de Relaciones Exteriores que eres, ¿cuál es la estrategia que debe seguir México en estas reuniones que está realizando en Washington entre el secretario de Relaciones Exteriores y su equipo y el vicepresidente gringo, el señor Pence, y el secretario de Estado Pompeo? Si tú fueras el secretario en estos momentos, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, primero déjame decirte algo. Si yo hubiera sido el secretario, yo no habría salido disparado a Washington el viernes de la semana pasada. ¿Por qué? Ese es un error terrible. Manda un mensaje al gobierno americano de que tenemos pánico, que estamos asustados y que a su primera amenaza nos disparamos para tratar de resolver el tema. Eso creó un concepto de debilidad muy claro, particularmente cuando llegas tú y no encuentras a nadie del otro lado porque todos están fuera de Washington, ¿ok? Si falta de planeación y pánico. No, sin duda. Y tú sabes, yo te lo he comentado a ti varias veces, la peor serie de decisiones que toma una persona es cuando entra en pánico. Sí. Cuando entras en pánico cometes actos irracionales y cada decisión que tomas es peor que la anterior y te lleva necesariamente a una derrota. Entonces, a una persona como Trump, que además es un buleador, en el que tú le has demostrado miedo, lo enriquece, lo fortalece y le dice, aquí los tengo y los tengo en una esquina donde yo quiero. Ya me lo imagino hablando con la reina Isabel y diciéndole, su majestad, ¿ya vio qué susto le metí a México? Así es. Y aparte de eso, lo que sí ocurrió, por lo tanto, fue que llegaste, demostraste varias cosas. La primera fue lo que acabamos de platicar, pero la segunda es que traes una confusión tremenda, porque llegaste a Washington y no había nadie en Washington de los que tú decías que ibas a hablar con ellos. Por lo tanto, peor todavía, manda el mensaje de que aquí hay una confusión total, no existe una conexión y relación entre la embajada y el canciller, porque evidentemente la embajadora debió haberle dicho al canciller, no tiene sentido que venga, señor canciller, porque no está aquí ni Pompeo, ni Kushner, ni ni el otro. Y ahí debíamos haber creado una impresión distinta. Fíjate lo que estamos platicando, Eduardo. Sí. Primero, pánico. Segundo, confusión. ¿Ok? Bien. El tercer punto es, ahora ya tuvo usted 5 días, secretario. ¿Qué plan me va a presentar? Lo único que presenta el gobierno de México es un recuento de acciones. ¿Qué le responde el gobierno de Estados Unidos? Pues nomás déjeme decirle que todo lo que usted está diciendo de cuánta gente agarró, cuánta gente puso, etcétera, se contrapone con el hecho de que este mes que acaba de terminar es el mes de mayor detenciones de gente que cruza la frontera de México ilegalmente hacia Estados Unidos. Y por lo tanto, todo el cuento que me acaba de hacer usted, señor secretario, no tiene sentido. ¿Qué te indica eso? Falta de preparación. Entonces tú traes un gobierno en pánico, confuso y sin preparación, negociando con una persona que tiene claro lo que quiere. Él quiere usar a México para su campaña política. Claro. Está hablando de migración, no está hablando de comercio, está hablando de migración. Está usando el instrumento del comercio para golpearte y obligarte a hablar de migración, y te dice los términos en los cuales espera una respuesta tuya. Y esos términos son los que yo te voy a dictar. El gobierno de México, por lo tanto, está cometiendo un error terrible. Hoy lo que debería pensar el gobierno de México, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, si yo fuera secretario, yo lo que le diría al señor presidente de la República es, presidente, el primer round ya lo perdimos por falta de preparación, por confusión, por prisa. Nos van a poner aranceles del 5% que ya están descontados por el mercado. Por eso tenemos una devaluación que ya pasa del 5% en términos de lo que es peso dólar. Antes de que siga esto, dejemos en suspenso, regresemos a México
hablemos con empresarios, hablemos con funcionarios del Congreso mexicano, hablemos con gobernadores de los estados fronterizos y los más afectados en Estados Unidos, hablemos con empresarios americanos, hagamos una estrategia común en la que ellos estén de acuerdo con nosotros, que podemos hacer reciprocidad de acciones en términos de los aranceles y que nos van a apoyar en ello. Y además les vamos a presentar una propuesta de cómo se resuelve el tema migratorio en condiciones que, si ya no las acepta el señor Trump, son terribles. Y ahí yo lo que les diría es centros, y tú y yo lo platicamos creo que hace 2 lunes o por ahí, o este lunes, en donde dijimos centros en donde se puedan colocar recepción de migrantes del lado mexicano en la frontera norte de México y por lo tanto de mi lado, pero en la frontera norte. Segundo, esto para ser financiado, usted le estaba dando a los centroamericanos $300 millones de apoyo, usémoslo para el propósito pagan por lo tanto los centroamericanos, porque ese era un dinero asignado para ellos, y lo vamos a poner y lo vamos a utilizar para centroamericanos, pues son la gente que tenemos ahí. Y por último, un convenio bilateral México-Estados Unidos, en donde sus agentes migratorios pueden venir a mi territorio en estos centros y procesar de manera rápida y eficaz las peticiones de estos ciudadanos centroamericanos de ingresar a Estados Unidos. Los que usted acepte, los conducimos todos por el puente para que no haya problema. Los que no acepte, yo decido como México si se quedan en mi territorio o si los mando de regreso a Estados Unidos, a Centroamérica, usando los fondos que usted mismo también le ha dado a los centroamericanos para esa repatriación. Hace rato el Washington Post publica de que México plantea la posibilidad de que 6,000 soldados se ubiquen en la frontera para detener la migración y de que que estamos respondiendo a lo que nos piden los americanos y nuestra soberanía está siendo violada. Sí, o sea, pero estamos reaccionando con tales como debemos haber reaccionado hace años. Pero no es ni siquiera correcto, porque eso no va a resolver la siguiente situación. A ver. Suponte que lleguen 10,000 centroamericanos, ¿sí? Y que se crucen y se metan. ¿Qué va a hacer el ejército mexicano? ¿Les va a disparar? ¿Qué va a hacer el ejército mexicano? ¿Los va a golpear? Un gobierno de izquierda está dispuesto en verdad a violaciones de los derechos humanos de estos ciudadanos en donde va a haber mujeres y niños. Y si lo hace, ¿con qué calidad moral va a poder México defender a los mexicanos en Estados Unidos? Exactamente, Eduardo, y por lo tanto esa es una respuesta tonta e incorrecta. De nuevo es una respuesta de pánico, es una respuesta sin pensar las consecuencias, tratando de que no te pongan un impuesto en este momento del 5% el lunes y llamarle a eso una victoria. Esa es una victoria pírrica, es una situación en la cual México va a quedar mal en todos los diferentes ámbitos de derechos humanos, de violación a esto, de agresión al otro, y me parece a mí que la otra es una mejor solución. Yo respeto mis leyes migratorias en México, mantengo mi soberanía, llego a un convenio bilateral con usted de cómo se debe procesar a la gente en mi territorio y no soy tercer estado seguro. Sí, porque ya está planteando, a ver, que los que entran a México se vayan a un campo de refugiados, que México será un campo de concentración, no lo llamamos de otra cosa. Que los que lleguen de México de Guatemala se va a deportar a Guatemala. Que los que lleguen a Guatemala de Honduras se van a quedar en Guatemala. O sea, hay cada plan que estoy escuchando con una alta inviabilidad. Y además, sin derecho a que mi propia política migratoria sea respetada. El presidente de la República, el señor López Obrador, dijo que se aceptaría que se quedaran aquí, se les iba a dar tratamiento no solo legal, sino los íbamos a legalizar en México y les íbamos a dar empleo. Eso fue lo que dijo no hace ni 3 meses. Lo dijo. Por lo tanto, el presidente está cometiendo errores, y los errores son, nadie en su grupo le está diciendo, presidente, tomémonos el mes, ya pagamos el costo del 5%, que es malo pero no es terrible, y empecemos realmente a pensar una estrategia correcta, creemos estos campos que no serían de concentración como tú dices, sino de recepción, financiados por esos fondos que le acabo de mencionar, y con ellos, señor presidente, vamos a dar un trato digno,
vamos a dar un trato ordenado, vamos a poner a los Estados Unidos en una condición muy incómoda porque van a tener que venir a procesar y a procesar rápido a la gente y les vamos a demostrar que se puede hacer sin separar familias, sin matar niños y dentro de todo un plan ordenado. Y el dinero, presidente, digámosle al gobierno de Estados Unidos que esos $300 millones de ayuda anual a estos 3 países que son los que están enviando a la gente, se conduzcan a estos campos de detención en donde va a ser utilizado para los centroamericanos. Y Oye, ¿por qué no le pedimos lo que cuesta el muro? Pues está bien, pero no importa eso. Ayudaría, hasta ayudaría para que el Producto Interno Bruto llegue a 2%. Sí, y nuestras cementeras estarían felices de construirlo, pero mira, yo 20 creo segundos. que en verdad, Eduardo, lo que tenemos que pensar es, en serio, ya con tranquilidad y sin estar con pánico. Sí. Hacer este planteamiento es el planteamiento correcto. El 5% es como cuando juegas póker, que no te está yendo bien, levántate de la mesa y regresas otro día. Luis Ernesto, mil gracias. Un abrazo, Eduardo, que le sigan pasando bien. Gracias, Luis Ernesto Derbez, ex secretario de Relaciones Exteriores de México. Muy sensato. Mensajes.